Ok, estamos en clase de... ¿Qué es esto? Liderazgo y la familia disfuncional, ¿no? Sí, ese es el programa, sí. Y estamos a 12 del 12 de 2013 y continuamos con lo que habíamos iniciado la semana pasada, el estudio de este reporte La Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas, reporte número 1. ¿Se vale hacer una pregunta antes? Sí, cómo no. Para aprovechar antes de entrar en tema, ayer volví a ver la película del Camino del Guerrero. La escena donde están en el bar, que está tomando Sócrates whisky y fumándose un puro. ¿Usted cómo ve esa escena? ¿Qué le parece? Están ahí en el momento y le dice Dan, se supone que nosotros ya hacemos estas cosas, ¿no? Y toda esa parte. ¿A usted qué reflexión le provoca esa escena en general? Bueno, para empezar, tengamos en cuenta que nosotros, como tú bien sabes, estudiamos estas películas dentro del contexto de nuestro contexto. ¿Ok? Entonces, seleccionamos películas específicas que tengan buen contenido de diferentes, ya puede ser historia, sociología, antropología, psicología, filosofía, religión, muchos, y no estamos de acuerdo con todo lo que aparece en las películas. A veces surgen aspectos que son, digamos, buenos, malos ejemplos. No estoy diciendo que esto sea el caso, pero llegará el caso. Simplemente estoy dando un poco de contexto. Estudiamos las películas, los cuestionarios para algunas son muy detallados porque quiero sacar o información específica o quiero elaborar y añadir con más fondo a ciertos detalles. Al final de cuentas, estamos elaborando sobre la filosofía, ideología de Mamba. Eso es lo que estamos haciendo. El contexto al que tú te refieres de Sócrates en el bar con su alumno, Dan se queda sorprendido porque Sócrates saca un puro y se toman un whisky. Un whisky. Dan se queda sorprendido. La idea es que todos nosotros nos tenemos que quedar sorprendidos, ¿no? También como audiencia. Y ante la pregunta, el cuestionamiento de Dan, la postura de Sócrates es, pues, el problema es el hábito y hay que tomar responsabilidad. ¿Sí? Si me acuerdo bien. Eso es, ok. Bien. Hay que entender que es una obra de ficción y representa una perspectiva del director, autor. ¿Qué opino yo con respecto a eso? Para empezar, es lamentable que pusieran esa escena, a mi modo de ver, detrae y resta de la película. Porque las personas tienen la tendencia, para empezar, para interpretar cualquier cosa que sea a su mayor conveniencia. Sino pues simplemente pues cuántos centenares de millones de cristianos creyentes en Jesús que leen la Biblia y la interpretan a su conveniencia, ¿no? Dios perdona lo que les convenga a ellos. Entonces es lamentable porque así lo van a tomar demasiadas personas. Una cosa es lo que un maestro haga. ¿Sí? Una cosa es lo que un maestro haga que lleva una vida de superdisciplina. Y típicamente, y ahora hablo por mí, si yo como algo de chocolate, como
he confesado, ya me tienen grabaciones que sí de vez en cuando me como algo de chocolate, ¿ok? No es porque necesite el chocolate, ¿sí? No es porque necesite el chocolate. Puedo pasar sin él. He pasado muchos años con una disciplina súper estricta en cuanto a lo que como, no como, etc. Y la pregunta es, pues, ¿por qué no? ¿Qué es lo que le ofrece a uno llevar una disciplina así? Pues muchas veces es la capacidad de obligarnos a hacer las cosas que sabemos que debemos hacer y no hacer las cosas que sabemos que no debemos hacer. ¿Sí? En realidad la disciplina es simple. Haz una lista de lo que debes hacer, tienes que hacer y cumple con ella. Haz una lista de lo que no debes hacer y sabes que no debes hacer y no lo hagas. Fundamental, básico, ¿okay? Pues en teoría. ¿Por qué la gente tiende a tomarse una copa? Si yo me tomara una copa, no sería, no hago, pero si lo hiciera, no sería por la misma razón que la inmensa mayoría de las personas lo toman. ¿Por qué las personas tienden a tomarse una copa? Llegan del trabajo, ¿por qué se toman una copa? Para olvidar lo que hicieron en el trabajo. Olvidar, desestresarse, relajarse, o sea, porque ellos mismos... Social. O sea, llegando a casa, en el caso, llegan a casa, están estresados del trabajo, van directo, se toman una copa para relajarse. ¿Qué implica eso? Dependen de algo externo para poder sentirse... No tienen el poder personal, interior, ¿okay? Para controlar su propio estado mental. ¿Okay? Socialmente, como se mencionó, muchos estudios de psicología, por qué las personas toman socialmente, por qué las personas toman en situaciones sociales, típicamente. Para encajar. Compartir. Para encajar, compartir qué, podrían tomar jugo de naranja, estarían compartiendo jugo de naranja, ¿no? Un tiempo, un rato. Pues un jugo de naranja haría lo mismo, agua. Yo me doy cuenta que genera un cierto ambiente y Sí. les va cambiando su estado mental y como Ahí que se está. empiezan ahí a reír más. Ahí está, y- o sea, La desinhibición, sí, o sea, se convierten en lo que o no se atreverían a convertirse sin el alcohol. ¿Okay? De nuevo, ¿okay? No pueden ser, o se atreven o con el alcohol, necesitan el alcohol para atreverse a ser quienes les gustaría ser, pero no pueden hacerlo sin el alcohol. También, si llevas una vida de disciplina, ¿okay? Dedicado a forjar una identidad, ¿okay? A un desarrollo interior, poder interno, ¿okay? ¿Cómo rayos vas a aceptar tener que recurrir a algo externo para relajarte o crear ese ambiente? Sí. Y también les da la excusa, es que estaba borracho. También la excusa, o sea, para hacer algo que en realidad quieren hacer, pero no se atreven a hacerlo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo decidiera tomarme una copa, ¿vale? Puedo asegurar que es para algún tipo de estudio. Quiero saber pues, cómo se siente esto. Quizás estuviera haciendo investigación para algún libro y pues nunca habiendo estado borracho, pues no es algo que yo haría, pero me explico. No es porque necesito encajar o tengo que desestresarme o algo, tendría un propósito. Por ejemplo, admito, nunca he estado en un striptease, en un club de estos. Nunca, me parece absurdo. La idea me parece lo más absurdo posible. O sea, me parece no solamente denigrante a las mujeres, pero más denigrante a los hombres que tienen que pagar para ver a unas mujeres desnudas. O sea, no necesito pagar para eso. O sea, es absurdo. ¿Okay? Me parece de lo más barato. O sea, nos rebaja tanto a las mujeres como a nosotros mismos. Ahora,
Si fuera un lugar de estos, ¿okay? y corría la voz, pues Soda, puedes estar seguros de que estoy haciendo algún tipo de trabajo de campo para, ¿okay? Por un propósito, pero no el propósito que la inmensa mayoría de las personas buscan o tratan. Entonces, por una parte, hay una enseñanza en lo que Sócrates está haciendo con Dan, ¿sí? Pero daros cuenta que es un maestro y su alumno, su aprendiz. Y el propósito es una enseñanza. El propósito no es simplemente el efecto de las copas, porque no puede hablar con otra persona sin recurrir a este tipo de modificación química de su cerebro. ¿Me explico? Pero la gente no lo va a ver así. La gente va a decir, pues es posible hacer estas excepciones a la disciplina. Gente que, pues, lo más seguro es que no son muy disciplinados para comenzar. O sea, no lo mismo un super atleta que dice, ¿sabes qué? Voy a comerme 2 trozos de pastel. El tipo está consumiendo 6.000 calorías al día. Okay, pues será mejor que coma pastel porque si no se va a desaparecer. ¿Okay? Porque es el máximo, si me acuerdo bien, es el máximo cantidad de calorías que el cuerpo humano puede metabolizar en 24 horas. O sea que... Y he conocido atletas así, entonces tienen que comer de todo. ¿Okay? Es muy diferente una persona así, que esté comiendo pastel, a una persona que es obesa y dice, pues ¿qué más da? Pues hay que ser flexibles. ¿Me explico? Entonces, dentro del contexto, si pensamos, pues es un maestro con su alumno, está enseñando algo. Está enseñando algo. Pues, ¿cuál es la enseñanza? Pues entre otras, pues toma responsabilidad. Muchas veces, yo de chaval nunca tomé droga, nunca fumé nada. Todos mis amigos, nunca fumé, punto, ni tabaco. Todos mis amigos fumaban, y los que fumaban droga. ¿Okay? ¿Por qué la línea? ¿Por qué decir que no? Pues aparte de cuestiones de salud, pues entre otras cosas, el poder personal de decir no. Todos los demás lo hacen, pero me da igual, yo no lo voy a hacer. Me da igual, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Es el desarrollo del poder de voluntad, de decir, no lo voy a hacer. ¿Sí? El desarrollo del poder de voluntad. Eso es importante. Cuando uno vive buscando poder personal. Ahí habla de un desarrollo de poder personal, como algo que va creciendo. Pero estamos hablando de algo psicológico, de algo mental. No de un músculo, pues. ¿Cómo es eso de desarrollo de poder personal? Pues el músculo se desarrolla a base de tejido muscular, la mente se desarrolla a base de tejido neuronal, cerebro. Entonces, cuanto más repites un hábito, más grabado queda ese hábito, para bien o para mal. ¿Sí? Está conectado con el hábito. Cuanto más, exactamente. Entonces, el hábito mismo, la capacidad de decir, pues no lo voy a hacer, no está de acuerdo con quién soy yo, con mi identidad, misión, no está de acuerdo, pues simplemente pues no, ni siento necesidad de encajar, ni experimentar. Mis amigos decían, pues no tienes curiosidad. ¿Curiosidad de qué? ¿De parecer los patéticos que sois vosotros? Os he visto borrachos, por favor. No tengo ninguna curiosidad. Me viene ahí esta parte de alguien que a lo mejor está cambiando un hábito, un vicio que tiene. Al inicio requiere de mayor voluntad y con el tiempo, ahorita conectándolo con los hábitos, ya simplemente no se le antoja, como dicen. Ya después no hay como ese esfuerzo, esa voluntad de no, es que no debo de fumar eso, no debo de fumar eso. Se llega a ese punto, bueno, ya es no un esfuerzo, ¿no?
Pero al inicio, cuando quieres dejar ese vicio o ese hábito, sí es esta parte de obligarte, de someterse a sí mismo a no debo, hasta llegar a un punto donde ya no se ocupa hacer eso y ya es automático el no se me antoja. ¿Hay una pregunta ahí? Sí, yo, la diferencia de no hacerlo al inicio cuando se somete él mismo a cuando ya no tiene necesidad de obligarse porque simplemente ya es un hábito. Y la parte esta del poder, quiere decir que el poder se requiere, la fuerza de voluntad se requiere en lo que se forma el hábito. Una vez que se forma el hábito ya no se requiere fuerza de voluntad porque ya es automático, o sigue habiendo ahí una similitud con la fuerza de voluntad. Pues es como cualquier hábito, el hábito de la lectura. Empiezas a leer en un idioma nuevo, ¿sí? Al principio tropiezas con las palabras, tienes que buscar el diccionario, te resulta torpe, incómodo. Cuanto más lo haces, pues hasta llega un punto en que es automático. Al principio, cuando miras un texto en un idioma que estás aprendiendo, tienes que esforzarte en entender las palabras, reconocer los garabatos ahí y eso qué significa. Luego después, una vez que ya lo has dominado, ya pues lo miras y no puedes evitar reconocer las palabras. Te saltan automáticamente, el cerebro hace la conexión y ahí está el significado. Aunque quisieras hacerlo, es como decir, no piensen en pingüinos. Okay. Entonces, el que busca poder personal, ¿sí?, entiende perfectamente lo indispensable que es el poder de voluntad. Esencialmente poder de voluntad es decir, esto me propongo, esto hago. Si te surgen antojos, pues voy a hacerlo, por una vez. No. Tú mismo te has vencido. ¿Okay? No es lo mismo comer algo de chocolate porque digo, pues me da la gana. No porque, pues tengo que ir por chocolate, lo necesito, tengo ese antojo por chocolate. Sí, decía, pues, ¿por qué no? Eso es una cosa. El decir, pues una vez al año no hace daño. Eso es dejarse vencer por un impulso interior sobre el cual no tenemos control. ¿Me explico? ¿Entendéis la diferencia? De la última, no. Okay. Uno va y compra un trozo de chocolate. O dice, pues, ¿sabes qué? Quiero comer chocolate. ¿Por qué no sabes si vamos a comer del bueno? Sí, del bueno. Del caro, sí. ¿Okay? Como algo de chocolate. Bueno. ¿Okay? Es muy diferente a, necesito un trozo de chocolate. El efecto va a ser el mismo, o sea, la conducta es la misma, pero en un caso tú mismo estás en control, es una decisión racional. Pues sí, voy a comer algo de chocolate. ¿Que no está abierto? Bueno. En realidad ni te va ni decides que voy a tomar el chocolate. Es muy diferente a, tengo ganas de comer chocolate. Voy a contar una historia, o sea, no es una historia, es real. Cuando yo estaba en tratamiento del cáncer y primero radiación, quimioterapia, luego cirugías, y me habían recetado morfina, Vicodin, Oxycodone, Percocet y otra, no me acuerdo, más o menos 5, y todas tienen la misma base, derivados del opio, porque estaba experimentando unos dolores que casi me desmayaba de dolor y la verdad no ayudaba mucho. Y un día me di cuenta, estaba viendo la primera casa de playas y iba con mi hijo, Sensei Jimmy, íbamos al Oxxo. Íbamos caminando, íbamos como un par de cuadras y me di cuenta de que,
Sentía la necesidad de... No me dolía nada, simplemente sentía la necesidad de experimentar lo que las pastillas, las píldoras, y pensé, no, tenía el hábito, pero eso no cuadra conmigo. Que pues sí, era incómodo, es como pues una mala gripe, sudores, etcétera, etcétera, pero eso no cuadra conmigo, se acabó. ¿Sí? Pero eso es fuerza de voluntad. Es una decisión. Es una decisión. Tomas la decisión y ya está. Porque una vida de disciplina, tomando decisiones, de estar entre chavales y todos están emborrachándote y tú no. Todos están fumando porros. ¿Se dice porros aquí? ¿Marihuana? ¿No? Sí, ¿No? churros. Churros aquí. Ok. Y uno no. ¿Por qué? Porque y vas desarrollando la capacidad de decir no. Eso por una parte. Está en tu lista de no y pues no. Y te preguntan ¿por qué no? Porque está en la lista. No lo ves, está en la lista, no lo ves. Pues táchalo de la lista, no me da la gana. Lo tacho yo, te rompo el brazo, ¿ok? Ok. ¿Sí? Y también una vida de... ¿Por qué lo haces? Porque está en la lista de lo que tengo que hacer. Levantándome por las mañanas, entrenando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se te presenta esto tremendamente incómodo. Es como decirlo, es absurdo. Era mucho más que ligeramente incómodo. ¿Okay? Pero no, una vez que me di cuenta se acabó, punto, porque no cuadra conmigo. ¿Okay? No cuadra conmigo. ¿Me explico? Entonces por eso es importante, me alegro mucho de que hayas hecho esa pregunta. Es importante tener... Mira, por ejemplo, hay religiones como la religión judaica que tienen las leyes de kosher. ¿Sí? Lo que no debes comer esto. Y hay quien dice, pues es que eran cuestiones de salud. Pues quizás en el pasado, cuando el puerco podía llevar, ¿cómo se llama? Trichinosis, no... ¿Cisticercosis? ¿La enfermedad se refiere? Pues por el parásito que lleva. Cisticercosis. Okay. Y pues, pero en realidad no era cuestión de, es una lista, pero en realidad no es cuestión de que esté justificado. En realidad es cuestión de disciplina. Esta es la lista de no, podía ser arbitraria. En realidad, pues muchas veces era arbitraria, ¿por qué estas leyes, esto? Pero da lo mismo. El punto es la disciplina que requiere. Decir, esto no y no lo voy a hacer. Eso fortalece la fuerza de voluntad. Y cada vez que dices, el famoso, no sé si dicen aquí en México, en España, una vez al año no hace daño. ¿Dicen eso también? Esa actitud, ¿ok? Tú mismo te debilitas. Me acuerdo... Estaba en Montreal, que tendría 21 años, y había venido mi tío Jesse, hermano pequeño, mi papá, a visitarme, y fuimos a la tienda y él se compró unos M&M's. Y me dijo, toma, ¿quieres? Digo, no. Dice, pues, ¿por qué no quieres? Porque le extrañó mucho. Yo no comía chocolate, no comía nada dulce, no tomaba refrescos. Simplemente porque me dice, pues por tu salud o porque, ¿no? Simplemente pues no lo ves, no puedo enseñar, no, está en la lista de no y pues no. Ok, pues está bien, entendí. ¿Me explico? Sí. Y no era que, pues los M&M's me iban a hacer engordar, no, estaba así, es un palillo. ¿Okay? Tengo fotos, tengo pruebas que estaba así. Pero no, era cuestión de que simplemente no. Sí. Lo estoy viendo... Perdón, No, sigue. Lo estoy viendo... Por lo que comenta, se ve implícito, se ve detrás de sus palabras la importancia de una identidad con ese tipo de principios y valores, y que dice, esto no es aceptable de acuerdo a quién soy, ¿no? De acuerdo a lo que soy y a quién soy, esto no es aceptable. Entonces ya la fuerza de voluntad
ya no es algo que sale de la nada, sino que ya puede ser que esto no cuadra conmigo por lo que está comentando, o sea, esto soy y eso no va de acuerdo a lo que yo soy, punto, ¿no? Pero hay una identidad. Entonces la fuerza de voluntad no solamente es como algo por allá aislado, porque por ahí también iba un poco la pregunta hace rato, ¿no? De cómo desarrollar fuerza de voluntad. Es que a lo mejor no es una fuerza como tal, sino es una identidad con lo que se debe y lo que no se debe hacer. Bueno, ¿cómo desarrollar fuerza de voluntad? Pues como dije, haz una lista de lo que has decidido que tienes que hacer o lo que has decidido que no. Y cumple con esas dos listas. Y no hagas excepciones. Y se te va a dificultar. Pero en esos momentos que se te presenta difícil, ¿okay? En esos momentos eres una persona libre o eres un esclavo. A tus antojos o la presión social o lo que sea. Yo me decepcioné mucho, me desilusioné mucho con Bruce Lee cuando, ¿qué tendría yo? Como 12 años cuando me enteré que fumaba marihuana para relajarse. Ahí, pues, como el ícono se me vino abajo. Para relajarse, por favor, no era un gran maestro de arte. Y luego, pues, hablando con mi padre me explicó, pues no, es un actor, etcétera, etcétera, pero para eso me chocó a mí mucho. No, pues no faltó mi madre decir, ¿ves? Como yo te decía, puños y patadas no son lo que tú creías que eran. Okay. Cálmese. ¿Entiendes? O sea, y claro, si está dentro el no hago y el sí hago, está dentro de tu concepto de quién eres, tu identidad, misión, pues mucho mejor. Pero muchas veces simplemente viene a ser no, porque eso está en la lista, ya. ¿Y por qué está en la lista? ¿A ti qué te importa? No es asunto tuyo, por lo que tengo yo en mis listas. ¿Qué? Es simplemente... Entonces, yo a veces he dicho, y no sé si medio en broma, medio en serio, no estoy seguro, si llego a los 80 voy a empezar a fumar pipa. No sé. Entonces, pero va a ser no porque necesite hacer una decisión, pues sí, quizás, o sea, es una... pero en aquellos tiempos cuando me imaginaba solitario en el desierto, lejos de todo, en medio de la montaña, ¿no? Con mi manada de lobos y lejos de la humanidad, pero aquí me tenéis en medio de ella. Pero era por decisión, y si hiciera algo así, pues... nunca he tomado, como he dicho, nunca he tomado drogas, pero ahora, si fuera para un experimento, un ritual o algo así, fuera por un propósito científico, estudio de campo, para un libro o algo así, pues es posible que tomara peyote en ese contexto o incluso ayahuasca, es posible. Pero no iba a ser porque por las razones que las personas típicamente las toman, porque quieren encontrarse y no. Que por eso tengo un problema con esta escena, sí. ¿Usted qué piensa de que según esto cierta droga te abre la mente a que te encuentres precisamente, o la naturaleza, o bla 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 bli bli bli? ¿Qué piensa de eso? Pues pienso bla 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 bli bli. Mira, ok, yo estudié chamanismo durante muchos años. De hecho, mi primera tesis, y por ahí tengo unos artículos publicados en revistas antropológicas, tiene que ver con chamanismo, y luego después en neurociencias era chamanismo, imaginación y los mecanismos neurofisiológicos, psicológicos detrás del chamanismo, las experiencias,
por ahí gané un reconocimiento internacional porque fue el que descubrió que el trance chamánico no inducido por drogas y el trance hipnótico eran lo mismo. O sea, la inducción, lo que eran las experiencias, etc. La diferencia era el contexto social. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Bueno, la inmensa mayoría de las culturas no usan alucinógenos para ese propósito. Usan primero tambores, pero sonidos rítmicos. Se entran en un trance sin alucinógenos. ¿Okay? ¿Qué te dice eso? Eso te dice que sin tener que recurrir a alucinógenos, puedes explorar muchas cosas de tu mente. ¿Qué más te dice? Sin alucinógenos tú tienes mucho más control. Incluso en las culturas en las cuales toman esos alucinógenos, lo consideran tremendamente peligroso. Personas se mueren o acaban con daño cerebral permanente. Muy peligroso. Las experiencias no son coherentes, no tienen la misma coherencia que tienes cuando tienes un trance hipnótico, chamánico. ¿Okay? Eso para empezar. Fuera del contexto cultural, no es lo mismo una persona del Yanomamo que toman ayahuasca o yagué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es lo mismo, diferente nombre, es lo mismo. Que no es lo mismo una de estas personas que se han criado dentro de esta cultura e interpretan todas esas experiencias dentro del contexto de un ritual, que no es lo mismo ese individuo experimentando esa droga, que una persona que nada tiene que ver con la cultura y la está tomando. ¿Okay? Porque las experiencias para el individuo que se ha criado en esa cultura van a tener contexto. Las va a saber interpretar. O va a tener a alguien, el chamán, que le ayude a interpretarla. Todo está preparado para la interpretación. Mientras que en este contexto, o sea, el contexto del mundo occidental, o sea, fuera de ese ámbito cultural específico para esa droga, es simplemente irresponsable. ¿Okay? Simplemente es irresponsable. Sin contexto, pues no significa nada. ¿Okay? Entonces, lamentablemente muchas personas se han dañado mucho el cerebro, demasiado, y la mente, por no entender la importancia del contexto. Muy peligroso. Uno de mis maestros de psicología clínica, Steve Bierman, hipnosis médica, Steve Bierman, él había experimentado la ayahuasca. Ahora, era un hombre muy, muy cultural, es un tesorero de la Sociedad Americana de Hipnosis Médica, etc. Y pues él dijo que fue la peor experiencia de su vida. Estaba vomitando y vomitando y de pronto miró a un lado y se vio a sí mismo como cortado por la mitad, desplazado. Como había sido pues, médico, había hecho pues él sabía, en su mente tiene la idea, la experiencia de lo que era un cuerpo, un cadáver cortado, pues ahí se vio. Dijo, pues la peor experiencia de su vida. Y para eso gasté miles de dólares y todo eso de ir al Amazonas, etc. Tontería pura. ¿Sí? Hace falta el contexto, por eso digo, es lo mismo con esa escena. El contexto es un maestro con su alumno tratando de enseñarle algo. Y si os dais cuenta, ¿por qué vemos esa película? Porque todo lo que hace Sócrates tiene un propósito o encaja dentro de su identidad. ¿Sí? Entonces, no es remotamente lo mismo Sócrates tomándose unos tragos y fumando puro para dar una lección a su aprendiz, que una persona que vea la película y diga, pues mira, no, es lo mismo que tomarse la ayahuasca sin haber estudiado la cultura y el contexto y haberse culturado para que tenga significado. Xavi, también es importante tomar nota de que Sócrates
explícitamente dice que esté listo para tomar responsabilidad por sus acciones. Pero es que eso es demasiado fácil, porque la persona que dice, pues he visto eso, pues voy a tomarme un trago, pues tomo responsabilidad, no voy a conducir, etc. Pero hay que tenerlo verlo desde el punto de vista del contexto del entrenamiento de este individuo. Se supone que ya tiene otro nivel. Repito, no es lo mismo que coma un trozo de chocolate porque digo, pues sí. A que, pues necesito un antojo, vamos a por chocolate. ¿Sí? ¿Quién está en control ahí? Algo interior a mí, yo no estoy en control. ¿Sí? ¿Satisfecho? ¿Está bien? Ok, gracias por la pregunta. Buena pregunta. Ok. ¿Algo más al respecto de eso? ¿No? No es lo mismo ser un aprendiz que ser un alumno. Incluso en Mambra, no es lo mismo. En el templo Shaolin, pues tenían maestros, tenían aprendices y tenían alumnos. Los alumnos están buscando ser maestros. Perdón, los aprendices están buscando ser maestros. Los alumnos simplemente quieren aprender algo. Quieren un nivel de enseñanza, ¿okay? Pero no necesariamente ellos mismos convertirse en expertos y ejemplos para los demás. Y eso pues es importante tenerlo en cuenta. Algunos de vosotros sois aprendices, otros sois alumnos. Eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. La autoexigencia del aprendiz va a ser mucho más alta. Va a tener que tener su lista y quizás para muchas personas, o sus listas, para muchas personas van a parecer absurdos. ¿Por qué no haces? Pues está en la lista, ya. Estoy ejerciendo mi poder de voluntad. ¿Y por qué pusiste eso en la lista? Pues la verdad no lo sé, pero ahora que está en la lista, pues ahí se queda. ¿Por qué? Es cuestión de fuerza de voluntad. ¿Sí? Sí, yo. Ok. Bien, vamos al texto. Todo está vinculado. Okay. No tengo ni la menor idea de por dónde vamos. Página 7, segundo párrafo. Ok. ¿Leer el segundo párrafo o Sí, ahí toca leer. leerlo el segundo? Sí. A nivel cultural. Así es. Ok. Alguien que lea, por favor. Empieza bien. A nivel cultural, este liberalismo, junto con esa religiosidad, solamente ha servido para erosionar la natural y necesaria estructura jerárquica dentro de la familia. Hijos e hijas se aprovechan de este concepto para afirmar su autoridad ante los padres, y los padres se sirven del mismo para deslindarse de la responsabilidad natural por la formación de los hijos. Se rechaza por completo la imposición y se trata de liderar por pura persuasión, sometiendo a los padres, lógicamente, a la irracionalidad caprichosa de los hijos. El resultado ha sido un aumento en la criminalidad juvenil y la creación de los ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero viven en sus casas como parásitos sociales sin estar sujetos a ninguna autoridad, sin que se les imponga responsabilidad alguna y que viven con las consecuencias psicológicas de su merecido autodesprecio y depresión. Ok. ¿Preguntas ahí? ¿Os acordáis? Creo que sí había hablado anteriormente del yin y yang, de la imposición y de la persuasión. ¿Sí? ¿Nunca habéis visto a un padre o una mamá que está discutiendo con un hijo o una hija de 6 años, 7 años, de por qué tienen que comerse la comida antes del postre? Muchas veces, o sea, porque, mira, es que si te comes, mira hijito, si te comes el helado primero, no vas a comerte los frijoles, o lo que sea, ¿no? Sí me los voy a comer,
No, no te lo vas a comer. ¿Cómo sabes tú que no me lo voy a comer? O sea, y más filosófico el niño ¿Y qué sucede? O sea, el problema fundamental ahí es que ahora el padre o la madre ha dado todo el poder al niño. Tiene que convencer, persuadir al niño, ¿ok? Una mente irracional por definición, pues que es un niño, ¿no? Tienes que convencerle de lo que es bien para él o ella. Eso es ridículo. Si supiera el niño lo que es bueno para él o para ella, o la niña, ¿no? Si ya lo supiera, pues no sería un niño, ni tendría que vivir bajo el techo de los padres. A los 6 años, ¿sabes qué? Toma tus maletas, adiós, ¿ok? Nos hemos visto. Y ya, pues no, legalmente pues no puedes hacer eso. Tú eres responsable, ¿por qué? Porque se supone que no tienen juicio. Pero están tratando de dialogar, discutir, con una mente no formada. Es absurdo. Y lo más, bueno, esto ya es gracioso, de ver cómo los niños lo saben, se dan cuenta del jueguito, ¿no? Aquí el juego es, me tiene que convencer a mí. Buena suerte, imposible. Porque los niños no tienen que ser racionales, porque son niños. En vez de decir, ¿sabes por qué lo tienes que comer? ¿Cuál es la respuesta? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Está en tu lista, lo vas a hacer. En tu lista, haz lo que diga. Yo decía a mis hijos mayores que conmigo mira, es fácil. Haz lo que debes hacer, no hagas lo que no debes hacer. Claro, eran dos campos muy amplios, ¿no? Conceptos muy amplios. Y ya hacéis eso, pues no hay problema conmigo. Ese es el problema. Hemos cedido el poder. Ahora es como si el juez tratara de convencer al acusado de que es culpable. Imaginaos, dar toda la vuelta en el sistema de un tribunal, ¿no? Típicamente en el sistema de un tribunal tienes el jurado, ¿no? Tenéis el jurado, tienes el juez, tienes el fiscal y tienes el abogado defensor, ¿no? Y ahí está el acusado. ¿Sí? Y se trata de convencer al jurado de que el acusado es culpable o inocente, ¿no? El fiscal trata de convencerles de que es culpable y el defensor de que es inocente. Sí, el juez pues está más o menos, es el árbitro, ¿no? Pero la familia, ¿qué sucede? Ahora, ¿quién está decidiendo? Ya no es el jurado, que ahora el culpable está decidiendo, el acusado es el que está decidiendo. Entonces el fiscal tiene que convencer al acusado de que es culpable. ¿Y cuántos acusados van a aceptar que son culpables y merecen la condena? Si pensaran así, no serían criminales. ¿Me explico? Sí. Entonces, es ridículo. Pero esa palabra, Choa, imposición, está cargada emocionalmente en la cultura hispana, latina, como algo malo, ¿no? Está cargadísima. ¿Y qué tal nos va? Somos ejemplos de familias, de comunidades, de instituciones, de naciones. Así es verdad, México número 1, número 2 en obesidad infantil. Ese es el ejemplo. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Desde cuándo uno va al trabajo? Vas al trabajo, negocias tus horarios, tus salarios, lo que vas a hacer. Vas al trabajo y vas a pedir un empleo y dices, no, yo quisiera ser presidente. No, pero yo quiero ser... ¿Cómo que me están imponiendo el cargo? ¿No es esto una democracia? Pues es exactamente lo que están haciendo en las familias. Los hijos dicen, no, yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá. No funciona. ¿Acaso no hay imposición en los trabajos? ¿Acaso no te dicen, tenéis que estar a esta hora, que de esta hora a esta hora, este es vuestro salario, y si no venís os vamos a quitar deducir tanto de vuestro salario, y si de verdad fastidiáis os vamos a despedir, etcétera? ¿No es eso imposición? Son las reglas. Si rompéis
una ley, ¿sí? Infracción de tráfico no, porque luego se resuelve con la mordida, pero algo un poco más serio, ¿no? Un poco más serio. La ley dice, es esto, ¿no es una imposición? Que yo sepa, los 114 millones de mexicanos no pueden decidir individualmente las leyes que quieren seguir, las que no, y no me gusta esa ley. Yo no voté por ella, entonces yo no la sigo. No funciona, ¿verdad? ¿No es eso imposición? Podéis decidir los impuestos que vais a pagar o no. Quiero comprar esto, pero no me cobre IVA. El gobierno, qué desgraciado, me están imponiendo algo, yo no. ¿Acaso no lo imponen? ¿No? ¿No es imposición? La imposición está en todas partes. La ilusión que causa el liberalismo es que la oposición es algo malo. Es la ilusión para mantener a los tercermundistas en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque ¿a quién no están imponiendo? No se están imponiendo a sí mismos con disciplina, ni mucho menos a sus hijos. Hoy me enviaron un video muy interesante de cómo los japoneses ven a los latinos. Era de un japonés colombiano, o colombiano japonés, sus facciones totalmente japonesas y hablando un castellano impecable, acento colombiano, y se había criado en Japón, era bilingüe y bicultural. Estaba hablando de, de los mitos, más bien estereotipos, aunque dijo, ¿cuánto lo habéis visto? Lo puse en mi muro y, ok. Entonces, dice, pues los latinos son inteligentes. Conozco la mentalidad japonesa. Estaba tratando pues de alabar a los latinos para que no se sintieran mal. Son inteligentes porque si encuentran las formas de hacer las cosas. Los japoneses no son inteligentes porque no inventan cosas, pero son muy disciplinados. Entonces cuando veis la tecnología típicamente de dónde vienen las cosas, carros o electrodomésticos, pues muchísimas de Japón, ¿no? ¿Por qué? Porque son disciplinados. La disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina sino una autoimposición? Se ha hablado de la importancia de la disciplina, la importancia de esas dos columnas, ¿no? De estas dos listas. Uno mismo te impone, no, está en mi lista, espérate a ver si está en mi lista de que no. Eso es disciplina. La otra vez estaba pensando, ¿es posible criar a un hijo con la disciplina tan formada como usted la dice, en un ambiente indisciplinado como en su escuela, en digamos, Latinoamérica, donde tienen ese idealismo? Pues de alguna forma mis padres lo lograron. Y te voy a decir, la imposición era 24/7. Y he escrito acerca de ello. Y yo no era ni mucho menos un robot. No sé cuántos habéis leído algo de la bitácora del capitán. Yo hacía de las mías, pero el individuo para que entendáis, sale de Colombia, llega a Japón, está en el colegio y se dan cuenta que pues los niños son iguales, ¿no? Siempre están mismos empujones, mismas risas, burlas, etc., ¿no? Hasta que entra el maestro. Entra el maestro y disciplina. Yo comenté en mi libro esta biografía acerca de lo que era ir al colegio en Inglaterra y luego volver al colegio en España. Que me chocó muchísimo. Estaba saltando de país en país, entonces me chocó muchísimo. Me di cuenta de increíble la diferencia, la falta de disciplina en los chicos españoles, la falta total por respeto, la falta de respeto total por la maestra. Me acuerdo acerca de la hicieron llorar. Era una novata, acababa creo que de licenciarse, era su primera clase y los chavales pues la vieron y pues carne nueva, ¿no?
Ni caso, o sea, saltando por las mesas parecían locos. ¿Ok? En Inglaterra jamás se daría eso. ¿Ok? ¿Dónde está Inglaterra? ¿Dónde está España? Económicamente. Es decir, licenciados españoles limpiando retretes en España. Digo, en Inglaterra. Ese es el problema. Es la diferencia. La diferencia no tiene nada que ver que unos son más inteligentes. No, somos homo sapiens sapiens. Ahí no vais a encontrar la diferencia. Pero es lo que dijo el individuo este era cierto. Que los japoneses se enorgullecen con la idea de que el método, lo que hace la diferencia es el método. Dame una persona con una capacidad promedia, dame un muchacho, una chica con una capacidad promedia, intelectual promedia, ¿okay? Y le daré las herramientas para que sea algo extraordinario. ¿Por qué? Por el método, por la disciplina. Le inculcas la disciplina, le inculcas una identidad. De forma que cuando salga al mundo, es lo que me sucedió a mí. ¿Por qué no, cuando mis amigos eran pandilleros y eran narcotraficantes y etcétera, etcétera, por qué yo no me emborrachaba, por qué no tomaba droga, por qué? Pues no encajaba conmigo. No era yo. Me habían inculcado la idea que eso es para débiles. ¿Okay? Eso es de las masas. Sí, elitista. ¿Y? Yo era mejor que eso. Estos individuos no pueden lidiar con el estrés, no pueden y por eso están tomando. Me atreví a ser yo mismo. ¿Sí? Ellos eran del rebaño, yo era de la manada. ¿Entendéis la diferencia? ¿Ok? Entonces, sí se le puede inculcar a un niño o una niña. Es difícil, pero por eso escribí uno de esos libros desde el punto de vista de cuando tenía 12 años, para que el lector es curioso cómo se formó este marciano que veis delante de vosotros ahora, ¿okay? Pues de una forma pues, muy diferente. ¿Okay? Pero mi padre es muy influido por la mentalidad japonesa, la importancia del método, la disciplina. Mi padre decía muchas veces, raw talent, decía, talento bruto, talento natural vale para muy poco. Lo que más importa es la disciplina, el método. Eso te das cuenta, por ejemplo, con atletas, superatletas. Estoy hablando de atletas con los cuales he trabajado en boxeo a nivel olímpico, kickboxing profesional, campeones del mundo, lucha olímpica, judo, etc., taekwondo, karate. Llega un momento, un nivel en que más o menos todos son rápidos, todos están en buena forma, todos son flexibles, todos son fuertes, más o menos, pero se compensa. Y entonces la cuestión física no importa, porque ya ascendieron a un nivel y los que no tenían los genes o la preparación ya no están ahí. ¿Okay? Entonces, si típicamente podéis ver judokas, practicantes de judo, de Japón o de Rusia o de Corea, que son de los mejores del mundo, o de Francia, y físicamente no son superiores a los americanos o de otros países, no. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el método, cómo fueron entrenados. Esa es la diferencia. Y por supuesto, hay individuos que tienen, para cualquier disciplina, hay individuos que tienen unas dotes increíbles, pero si no se aplican, y lo he visto, si no se aplican, no van a ninguna parte. Y luego hay individuos que pues eran más o menos, pero se aplicaron. Si de verdad creéis que Beethoven, por ejemplo, era puro talento natural, no. ¿Okay?
no estoy abogando por los métodos de su papá, que brutales, pero eso aparte se forjó, ¿sí? Entonces, la diferencia entre países latinos y países tercermundistas en general y los países del primer mundo nada tiene que ver con inteligencia, nada tiene que ver con los genes, tiene que ver con método y tiene que ver con disciplina, tiene que ver con imposición. Porque, ¿qué es la disciplina? Primero se aplica, luego tiene que convertirse en autodisciplina, autoimposición, donde uno mismo se exige. Es tan importante exigir a los niños, a las niñas, cuando son pequeños y se van criando con esa exigencia, con esa imposición. Y el principio pues es para impresionar, agradar a los papás. Francamente, lo que yo quería era, pues mi padre, a través de lo que pasó, cuando estaba en bachillerato, prohibían a los negros ir a bibliotecas públicas. ¿Sí? No podían beber de las mismas fuentes, no podían ir a los mismos baños que los blancos, etcétera, etcétera. Lo que él tuvo que pasar para llegar al nivel que llegó. ¿Y cómo se me inculcó? Pues tienes que ser digno de tu padre, de sus esfuerzos, de sus sacrificios. Entonces, mis esfuerzos eran para impresionar a mi padre, para ganar su respeto. Pero había un momento, pues ya no está papá. Entonces, es para mí. ¿Me explico? Pero se inculca primero, ¿por qué? Se me imponía. Y luego esa imposición, ya no hay nadie que te imponga, te autoimpones. Y sí, está cargado. Pues sí, ¿y los resultados? Y curiosamente, he descubierto países de tercer mundo. En países de tercer mundo el concepto de imposiciones sí está cargado. Y el tercer mundo en el primer mundo, los guetos o las reservas indias, ¿sí? Tienen la misma mentalidad. Cero imposición, no, hay que dejar de ser. ¿Sí? ¿Y qué son? Borrachos, drogadictos, criminales. Eso es lo que acaban siendo, sin imposición. Nunca salen de ahí. Un video muy interesante. ¿Algo más? Creo que vamos a tener reporte para varias semanas. ¿Algo más? Venga, siguiente artículo. La madre, pero no siempre ella, y no solamente ella, por motivos culturales y biológicos que hemos mencionado anteriormente, tienden a alentar a los hijos en este afán tan pernicioso para su futuro, excusando o justificando su permisividad con ideas tan absurdas y disfuncionales como la del amor incondicional, lo cual solamente sirve para desligar a los hijos de la tremenda motivación psicológica de esforzarse para ganarse la aprobación parental. Desprovistos de esa fundamental y natural motivación de cumplir de acuerdo a las normas de los padres, estos niños nunca desarrollarán un espíritu ni de superación ni competitivo. Se criarán viendo el esfuerzo como algo innecesario, tan indeseable como inconveniente, cayendo en la depresión y el resentimiento ante el menor tope en la carretera de sus vidas. En pocas palabras, se crían hijos inútiles que para colmo resienten, justamente, a sus padres pero por motivos equivocados. No por haberles criado inservibles para lidiar con la vida, sino por no seguir escudándolos de los achaques de la misma. Ok, ¿qué os parece eso? ¿Se entiende? Fausto, ¿tienes razón? Sí, todavía se crean personas débiles. Pues claro. No son guerreros, no tienen disciplina y no van a llegar muy lejos en su vida. También mucha inseguridad por parte de esos individuos que fueron criados así. Muy inseguros en todo, no solo con ellos mismos o sus ideas que tengan, sino que en todo y en donde estén. Cuando personas que no han logrado
que no han superado, que no se han encarado con adversidades y no han desarrollado el historial de victorias. Cuando esas personas se encuentran con algo difícil, las personas que no tienen esa experiencia, no han acumulado, no se han fortalecido, se encuentran con algo difícil, lo primero que ven es la dificultad. Y la segunda reacción es, pues no puedo, ¿para qué? Etcétera. Indefensión aprendida. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es eso? Indefensión aprendida es la respuesta que uno desarrolla ante la adversidad de que no puedo superarla y por lo tanto ni me molesto. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, cuando te has criado, te has formado superando adversidades, ves algo y dices, más o menos difícil, es simplemente cuestión de tiempo. Lo quiero hacer, pues, cuestión de me llevará más tiempo, menos tiempo, pero caerá. ¿Cuál es el significado de adversidades? Ok. Podríamos definirlo en términos de obstáculos en nuestro camino, impedimentos para lograr nuestro objetivo. Algunos dirán tope, otros verán muro, montaña. Pero si estás acostumbrados a superar adversidades, pues ves una montaña y dices, qué bien, pues voy a escalar. Venga, a sacar los picos y eso, pues vamos a escalar, muchachos. Mientras que otros dicen, pues no, imposible. ¿Para qué? No tienen la confianza en sí mismos. De nuevo, volvemos a hablar de poder personal. Volvemos a hablar de poder personal. Pero con una variante interesante, porque el otro era una decisión, como lo comentamos. Aquí también es una decisión, pero aquí como que tiene más sentido, pudiera parecer, lo de desarrollarla o cultivarla. Porque, por ejemplo, los ejercicios, por ejemplo, el día de ayer, en los ejercicios, ¿no? En el entrenamiento, tanto tiempo, trabajar el abdomen, pasar de uno, pasar a otro y mantenerlo, hacerlo. Cuando algunos a lo mejor quieran parar porque se cansan o sienten que no pueden, pero mantenerse, haciéndolo, exigiéndose, será una manera también de desarrollar poder personal. Entonces aquí es usar el ejercicio o una exigencia física para desarrollar la parte mental. Entonces por eso se me hace interesante esa variante. Cuando compartí ese programa por primera vez con los muchachos, tú no estabas, pero dije, la parte mental es más importante. El punto de llevar el cuerpo, o el propósito de llevar el cuerpo hasta al punto de agotamiento, al que sientes que ya no puedes más, es porque en ese momento estás empezando a trabajar esto. ¿Sí? En esos momentos, eso es cuando estás empezando a ejercer tu poder de voluntad. Eso es cuando estás fortaleciendo ese espíritu. ¿Sí? Cuando ya estás agotado y el cuerpo pide descanso y dices no. ¿Okay? Un segundo más, una repetición más. Claro, por supuesto, llega un momento en que pues, los músculos fallan y se acabó. Se acumula el ácido láctico, la deuda de oxígeno, etc. Y pues físicamente es imposible. Pero típicamente las personas fallan mucho antes de eso. Porque buscan la comodidad. Se consienten, se autoconsienten, se permiten. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un historial de superación de adversidades, simplemente no es aceptable decir que no puedo. Ese concepto no existe en uno. Claro, hay que ser razonable, o sea, no puedo sostener la respiración una hora, claro, nadie puede, ¿no? Pero me estoy refiriendo a adversidades
cuya superación está muy bien dentro de la capacidad de los seres humanos. ¿Sí? Como por ejemplo, amaestrar una disciplina, cálculo diferencial, genética, química, medicina. En realidad la medicina la escuela de medicina no es gran cosa. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que aprenderte fisiología y bioquímica, fundamentalmente. Que no pudieras hacerlo en el tiempo que te ofrecen. Si de verdad quieres hacerlo, pues empiezas a estudiar antes. La fisiología no cambia. Hemos tenido la misma fisiología durante centenares de miles de años. Eso no cambia. O sea, agarras y te estudias la fisiología, te estudias la anatomía, te estudias la bioquímica. Toda esa información está disponible en cualquier... Puedes descargar libros gratis por internet. Hoy en día con internet no hay excusa. Que de verdad quiera, lo estudias todo antes. Si no tienes la misma capacidad de asimilación o de memoria que otros que están ahí se presentan y dicen, pues no, los 5 años, 3 años, lo que sea, no puedo aprender todo eso, pues ¿sabes qué? Me lo voy a aprender antes. Si me lleva 10 años, pues es lo mismo, lo voy a aprender. Y luego te presentas a la escuela de medicina ya sabiéndolo todo y pues, ¿okay? Vuelas. Si de verdad quieres hacerlo. ¿Okay? Si uno de verdad quiere hacerlo. Entonces, más tiempo, ok. No todos tienen las mismas capacidades, ¿sí? Pero dices, no, si lo quiero hacer, lo hago. Si no lo hago, es porque en realidad tengo otras cosas a las cuales dedicarme. Pero es una actitud, es una forma de ser y estar en el mundo. Y se forja desde que eres pequeño. Que el no puedo no era permisible en mi casa. A mí no. El no puedo resolver este problema. Eso no era aceptable para mi padre. Simplemente no. ¿Okay? Me enseñó, pues haz los diagramas, esto, da la vuelta y tal. Y si me tenía que ayudar en un problema, en ese problema porque tenía 9 años y estaba aprendiendo álgebra lineal. ¿Okay? Luego descubrí que eso no era muy normal, pero bueno. Entonces me ponía otro problema parecido hasta que me caía. Para los 10 años ya había hecho toda la física de bachillerato. ¿Okay? El no puedo no era aceptable. Te lleva más tiempo, menos tiempo. Pero si eso es lo que tú quieres, ¿qué significa poder? Coloquialmente, ¿qué significa poder? Cuando te preguntas, ¿puedo o no puedo? ¿Qué estás diciendo? Tengo poder, ¿no? De hacerlo. Tener las capacidades físicas o intelectuales para poder realizar algo. Ajá. ¿Tengo la capacidad para realizarlo, llevarlo a cabo, sí o no? El poder es la capacidad para llevar a cabo nuestros propósitos. Si creéis por un momento que cuando yo estaba desarrollando Mamba y Black Mamba y etcétera, las artes, ¿creéis que por un momento yo dudé de que iba a poder hacerlo? En absoluto. No había duda. La duda no era aceptable para mí. Claro que lo iba a hacer. Que me llevara décadas, me lleva un poco más de lo que supuse, pero bueno, dado lo mismo, esto es lo que va a quedar hecho, o voy a morir por el camino. ¿Sí? Cumplir o morir. Y ya. Por eso quedó hecho. Ok. Vamos a descansar, cortar unos minutos. Malteadas. Muchos estudios de psicología, por qué las personas toman socialmente. ¿Por qué las personas toman en situaciones sociales? Típicamente. Para encajar. Compartir. Para encajar. ¿Compartir qué? Podían tomar jugo de naranja, y estarían compartiendo jugo de naranja, ¿no? Un tiempo, un rato. Pues un jugo de naranja haría lo mismo. Agua. Yo me doy cuenta que genera un cierto ambiente y Sí. va cambiando su estado mental y como Ahí que se está. empiezan ahí a reír más. Ahí está. y- O sea, La desinhibición, sí. O sea,
se convierten en lo que o no se atreverían a convertirse sin el alcohol. ¿Okay? De nuevo, ¿okay? No pueden ser, o se atreven o con el alcohol, necesitan el alcohol para atreverse a ser quienes les gustaría ser, pero no pueden hacerlo sin el alcohol. También, si llevas una vida de disciplina, ¿okay? Dedicado a forjar una identidad, ¿okay? A un desarrollo interior, poder interno, ¿okay? ¿Cómo rayos vas a aceptar tener que recurrir a algo externo para relajarte o crear ese ambiente? Sí. Y también les da la excusa, ay, es que estaba borracho. También la excusa, o sea, para hacer algo que en realidad quieren hacer, pero no se atreven a hacerlo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo decidiera tomarme una copa, ¿vale? Puedo asegurar que es para... Ok, estamos en clase de... ¿Qué es esto? Liderazgo y la familia disfuncional, ¿no? Sí, ese es el programa, sí. Y estamos a 12 del 12 de 2013 y continuamos con lo que habíamos iniciado la semana pasada, el estudio de este reporte La Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas, reporte número 1. ¿Se vale hacer una pregunta antes? Sí, cómo no. Para aprovechar antes de entrar en tema, ayer volví a ver la película del Camino del Guerrero. La escena donde están en el bar, que está tomando Sócrates whisky y fumándose un puro. ¿Usted cómo ve esa escena? ¿Qué le parece? Están ahí en el momento y le dice Dan, se supone que nosotros ya hacemos estas cosas, ¿no? Y toda esa parte. ¿A usted qué reflexión le provoca esa escena en general? Bueno, para empezar, tengamos en cuenta que nosotros, como tú bien sabes, estudiamos estas películas dentro del contexto de nuestro contexto. ¿Okay? Entonces, seleccionamos películas específicas que tengan buen contenido de diferentes, ya puede ser historia, sociología, antropología, psicología, filosofía, religión, muchos, que es una obra de ficción y representa una perspectiva del director, autor. ¿Qué opino yo con respecto a eso? Para empezar, es lamentable que pusieran esa escena, a mi modo de ver, detrae y resta de la película. Porque las personas tienen la tendencia, para empezar, para interpretar cualquier cosa que sea a su mayor conveniencia. Si no, pues simplemente, pues cuántos centenares de millones de cristianos creyentes en Jesús que leen la Biblia y la interpretan a su conveniencia, ¿no? Dios perdona lo que les convenga a ellos. Entonces, es lamentable porque así lo van a tomar demasiadas personas. Una cosa es lo que un maestro haga. ¿Sí? Una cosa es lo que un maestro haga que lleva una vida de superdisciplina. Y típicamente, y ahora hablo por mí, si yo como algo de chocolate, como he confesado, ya me tienen grabaciones que sí de vez en cuando me como algo de chocolate, ¿okay? No es porque necesite el chocolate, ¿sí? No es porque necesite el chocolate. Puedo pasar sin él. He pasado muchos años y no estamos de acuerdo con todo lo que aparece en las películas. A veces
surgen aspectos que son, digamos, buenos, malos ejemplos. No estoy diciendo que esto sea el caso, pero llegará el caso. Simplemente estoy dando un poco de contexto. Estudiamos las películas, los cuestionarios para algunas son muy detallados porque quiero sacar o información específica o quiero elaborar y añadir con más fondo a ciertos detalles. Al final de cuentas estamos elaborando sobre la filosofía, ideología de Mamba. Eso es lo que estamos haciendo. El contexto al que tú te refieres de Sócrates en el bar con su alumno, Dan se queda sorprendido porque Sócrates saca un puro y se toman un whisky. Un whisky. Dan se queda sorprendido. La idea es que todos nosotros nos tenemos que quedar sorprendidos, ¿no? También como audiencia. Y ante la pregunta, el cuestionamiento de Dan, la postura de Sócrates es, pues, el problema es el hábito y hay que tomar responsabilidad, ¿sí? Si me acuerdo bien. Eso es, ok. Bien. Hay que entender pues, con una disciplina súper estricta en cuanto a lo que como, no como, etc. Y la pregunta es, pues ¿por qué no? ¿Qué es lo que le ofrece a uno llevar una disciplina así? Pues muchas veces es la capacidad de obligarnos a hacer las cosas que sabemos que debemos hacer y no hacer las cosas que sabemos que no debemos hacer. ¿Sí? En realidad la disciplina es simple. Haz una lista de lo que debes hacer, tienes que hacer y cumple con ella. Haz una lista de lo que no debes hacer y sabes que no debes hacer y no lo hagas. Fundamental, básico, ¿okay? Pues en teoría. ¿Por qué la gente tiende a tomarse una copa? Si yo me tomara una copa, no sería, no hago, pero si lo hiciera, no sería por la misma razón que la inmensa mayoría de las personas lo toman. ¿Por qué las personas tienden a tomarse una copa? Llegan del trabajo, ¿por qué se toman una copa? Para olvidar lo que hicieron en el trabajo. Olvidar, desestresarse, relajarse. O sea, porque ellos mismos... Social. O sea, llegando a casa, en el caso, llegan a casa, están estresados del trabajo, van directo, se toman una copa para relajarse. ¿Qué implica eso? Dependen de algo externo para poder sentirse... No tienen el poder personal, interior, ¿okay? Para controlar su propio estado mental. ¿Okay? Socialmente, como se mencionó,